días a todos y como yo no tengo quien me presente, pues mejor directamente empiezo a hablar, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto poderles presentar este avance de investigación porque pues obviamente no es un tema que esté concluido. Por cierto, esta parte de lo que yo voy a decir se va a publicar en la revista 2010 de este mes, que ya debe de estar saliendo o ya salió, no estoy muy seguro. Es una investigación mucho más amplia y sobre todo, como no hay nada escrito sobre ello, entonces pues ha sido cuestión de ir buscando por un lado, por otro, en archivos, en periódicos de la época, en los archivos conventuales, que por cierto son bastante difíciles de conseguir. Acá hay un lugar, si quieres, por acá hay dos lugarcitos. Entonces es un tema que a mí se me ocurrió hace como, pues qué sería, como unos 5 años más o menos, cuando uno veía todavía los festejos del Bicentenario muy lejos. Y yo encontré un libro en París, que es el que están ustedes viendo ahí en la portada, que trataba el tema de las religiosas en la Revolución Francesa. Y yo decía, bueno, este impacto que hubo durante la Revolución Francesa, que por cierto, quien quiera profundizarlo, hay una obra muy interesante de un escritor francés, de Georges Bernanos, que se llama El diálogo de las Carmelitas. No sé si alguien lo haya leído, se puede conseguir muy fácilmente, si no, de todas maneras es de biblioteca. Y este autor, que después pasó a película, 2 versiones hay, sobre el destino de unas carmelitas que vivían en la ciudad de Compiègne y que fueron ejecutadas, fueron degolladas. Y que fue un episodio muy impresionante que pues se dio a conocer por lo menos en todo el mundo occidental, porque pues era atentar contra la vida religiosa, sobre todo de unas monjas contemplativas, que por diferentes interpretaciones o por haber guardado algo, en fin, fueron llevadas y fueron ejecutadas. Entonces, cuando yo vi esta portada de este libro y lo empecé a leer, yo dije, bueno, ¿qué pasaría en México con las monjas contemplativas? Porque los conventos que hubo en la Nueva España hasta mediados del siglo XIX fueron contemplativos, no había monjas que salieran a la calle, ni muchísimo menos. Mi pregunta era, estos conventos de monjas que eran mantenidos por la sociedad, porque es igual que la vida conventual masculina, bueno, quien los apoyaba era la sociedad, pero en el caso particular de las monjas, estos monasterios contemplativos, de los que ahora sabemos más, sobre todo porque la pionera de estos temas fue la doctora Josefina Muriel, que su tesis de doctorado la presentó en el año de 1947. La doctora murió hace alrededor de 3 años. Una mujer que hasta sus 90 y tantos años siguió tan activa que era impresionante. Bueno, el tema de su vida fue la vida conventual femenina novohispana, que por cierto, en su momento, los intelectuales le decían que para qué perdía el tiempo estudiando esas cosas, ¿verdad? En fin, hoy es una moda estudiar estos temas y se han abierto muchísimo los estudios, hasta donde los archivos lo pueden dar, sobre los monasterios contemplativos, muy particularmente en el caso de la Nueva España. Bueno, todos los conventos que se fundaron desde el siglo XVI hasta cerrar la época virreinal, todos los monasterios de monje fueron contemplativos, es decir, no eran de vida activa, simplemente estaban dentro de su clausura conventual. Mucha gente, sobre todo, se pregunta ahora, dice, bueno, ¿y qué hacían encerradas las monjas todo el día? ¿Verdad? Bueno, quien no conoce la vida conventual, pues sí puede uno pensar que están de ociosas, porque están rezando o están trabajando sus cosas. Pero la verdad de las cosas es que este fenómeno de la vida religiosa femenina solamente se comprende a la luz de la fe. Son mujeres que han decidido entregarle su vida a Dios, como mediadoras de la sociedad. Hoy, si se lo platicamos esto a los jóvenes, quizá es muy difícil que lo entiendan.
porque la vida actualmente es activa y todo hay que trabajar y en fin, pero pensar en una vida de encierro perpetua hoy es muy difícil entenderla, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero en aquella época era una opción de la mujer en la que se realizaba profundamente. Hay quien dice no, porque era un lugar donde se encerraba a las mujeres que no se podían casar o que no les alcanzaba para pagar la dote o las que no estaban muy, como dijéramos, muy beneficiadas por la naturaleza. Bueno, en fin, el caso es que, porque sí, todo eso se oye. No se diga sobre el caso de Sor Juana, que es tan polémico. Como se le saca del contexto en el que vivió, entonces los investigadores o las investigadoras la sacan de su contexto y se la apropian a la respuesta que quieren recibir hoy las generaciones de lo que fue la vida de una religiosa. Bueno, pues esto pasa totalmente con el resto de los conventos. Se desconoce porque se le saca de su contexto. Y dicho sea de paso, hoy en la Ciudad de México hay más de 80 monasterios contemplativos. Hoy uno diría, bueno, en estos momentos en que la vida ha cambiado mucho, etcétera, todavía hay jóvenes que ingresan, por los motivos que ustedes quieran, a la vida contemplativa. Pues sí lo hay, ¿no? En la época virreinal, el convento pues era una respuesta a la sociedad, una respuesta sobre todo a las clases acomodadas. No cualquiera entraba al servicio religioso, como religiosa, entre otras cosas porque había que pagar una dote que durante el siglo XVI al XVII fue de 4,000 pesos, en el siglo XVIII siguieron los 4,000 y subió un poco a 5,000 hacia mediados del siglo XIX. Si yo les digo esta cantidad, pues quizá no les dice nada, pero si lo comparamos, como creo que ya en alguna ocasión se los dije, con lo que ganaba un maestro de la Real y Pontificia Universidad en el siglo XVII, ascendía alrededor de 280 pesos anuales. Con lo cual tenía que pagar su manutención, libros, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es nada despreciable la cantidad de 3,000 o 4,000 pesos que se van pagando en una dote. Y por otro lado, también una mujer que se casaba, estamos hablando de clases acomodadas. Normalmente cuando se casa una mujer, el futuro marido pide como garantía de la mujer una dote también. Y que estas eran muchísimo más altas de lo que se pagaba en un convento. Sí, porque el marido decía, me la llevo, pero pues tengo que tener una seguridad, ¿no? Hoy todavía tenemos reminiscencias de eso, ya menores. Hay algunos grupos religiosos en México que todavía lo hacen. Pero todavía hoy se dan ciertas garantías, ¿no? El papá les regala el departamento y en fin, para que el futuro marido se anime y se case. Bueno, exagero un poco, pero lo que quiero decir es que en aquella época había una garantía para la mujer que se casaba. No a todas las familias les alcanzaba para casar bien a las hijas, y se ha dicho que el destino de algunas de ellas eran el convento. Pero como no tenemos fuentes para probarlo, como tampoco podemos tener fuentes, aunque sí las podemos interpretar, de la realización de las mujeres en el convento a través de cartas, biografías, autobiografías, crónicas, etcétera, en donde al menos por esas fuentes sabemos que las mujeres, por lo menos la mayoría, estaban en un lugar donde se realizaban profundamente. Y el caso más que conocemos más es el de Sor Juana Inés de la Cruz. En sus escritos diversos, pero sobre todo en lo que es la autobiografía de ella, que es un documento de un valor extraordinario. Bueno, entonces, teniendo como base que el convento es un lugar donde hay seguridad para la mujer, donde hay una realización personal, donde hay normas conventuales que varían de un lugar a otro y donde tienen una vida
¿cómo podría yo decir? Como de un quehacer que las va realizando en su vida cotidiana. Entonces podemos acercarnos al papel de la mujer, no solamente durante el momento que se vive del levantamiento de la independencia hasta 1821, sino de otros muchos episodios que hubo en la historia de México. La pregunta que yo me hago o me hice para poder entrar a este tema era principalmente, ¿estos conventos vivían separados de lo que sucedía cotidianamente en las ciudades donde fueron construidos? Esa es la primera pregunta que yo me hice. ¿Eran islas que refractarias totalmente a lo que sucedía en alrededor? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Porque no puede ser. Primero, porque como hemos dicho, la misma sociedad mantiene a sus propias religiosas. ¿Por qué las mantiene? Porque en última instancia creen en el poder mediador de estos conventos como si fueran una especie de pararrayos de la sociedad. La sociedad de aquella época cree profundamente en estas mujeres, las respeta enormemente, las protege porque son mediadoras ante Dios. Hay que situarnos en una época en la que la fe es lo más importante. Con todas las explicaciones que nos podemos dar hoy en día, pero como yo les digo a los alumnos cuando se quieren responder estas preguntas, les digo, lo primero que hay que hacer es tratar de ponernos en el momento para poder responder esas preguntas, porque nosotros podemos dar una respuesta actual que también es muy válida, sin lugar a dudas, pero hay que entrar en el momento para poder entender los momentos de vida no solamente de estas mujeres, sino absolutamente de todo. Y ahí la iglesia era lo más importante. Tampoco pensemos que todo el día la gente estaba rezando. También estas sociedades eran entre rezanderas y pecadoras, como cualquier sociedad, pero el peso de la iglesia pues era muy fuerte. Y sobre todo que se vivía en función prioritariamente de los acontecimientos religiosos, porque pues eran las grandes fiestas que se celebraban, ¿no? Entonces, esa fue una primera pregunta que yo me hice. ¿Qué sucedía en estos espacios reservados para mujeres donde el hombre no ingresaba, que habían optado por una vida de entrega a Dios perpetua, mientras el desarrollo de las ciudades tenía su propio proceso? Es decir, ¿qué relación había entre unas y otras? Otra pregunta que me hice, ¿participaron de alguna manera estas religiosas, en el caso concreto, en el proceso de la independencia? Y junto con ello, los conventos de monjas, ante estos desequilibrios de alguna manera que había en la sociedad, estos conventos quedaban en pasividad sin tomar un partido por lo que sucedía en la Nueva España, sobre todo en momentos en que se empezaba a cuestionar la separación del virreinato de la Nueva España con la metrópoli, en los momentos en los que, como ya se ha hablado aquí muchísimo, que no se encontraba el rey, y que el rey de España había salido de su territorio y por lo tanto quedó acéfalo la cabeza del Imperio Español. ¿Qué sucedía ante estas monjas cuya fidelidad después de Dios, pues obviamente era la fidelidad al monarca, ¿no? Bueno, con estas preguntas, con este libro que yo me encontré, empecé a leer y empecé a buscar más o menos el tema que no había sido abordado. Lupita Jiménez me dijo, sí, yo ya lo había abordado, sí, pero muy tangencialmente, porque ella había tomado esta ponencia que se realizó aquí en ese libro que ya les he hablado yo de las viudas en la historia, y que ella escribió un artículo que se llamaba Las viudas en la independencia o la independencia de las viudas, que más o menos trató cuando habló aquí, ¿verdad? Entonces, ella tocó tangencialmente el tema, pero no lo había. ¿Cuál es el primer problema que uno se enfrenta en la investigación? Que los conventos de monjas, cuyos archivos debieron de haber sido riquísimos, se dispersaron, sobre todo a mediados del siglo XIX,
con la exclaustración de las monjas, pero que quizá el más duro golpe fue en 1917 con la Constitución, en donde prácticamente los archivos desaparecieron. ¿Dónde están esos archivos? Parte en el Archivo General de la Nación, parte en archivos privados, otros se perdieron para siempre porque seguramente se quemaron, no les dieron la importancia que tenía en ningún momento. Por eso ahora son tan buscados, tan valiosos estos documentos. Y parte se quedaron en los conventos hasta la actualidad. Pero las monjas contemplativas de aquella época, estamos hablando, después se fundaron nuevas congregaciones, pero estamos hablando de los que se fundaron en la época virreinal. Se volvieron muy celosas de prestar sus documentos. ¿Por qué razón? Primero, pues para evitar escándalo. Segundo, para que las robaran, porque algunas prestaban sus documentos y se los llevaban. Y tercero, porque son su razón de ser, sus fundaciones, sus crónicas, son sus tesoros más valiosos que tienen dentro de sus conventos. No, por eso entendemos que no los prestan fácilmente. Bueno, pero entonces yo dije, de alguna manera se puede entrar. Y entonces invité al padre Herrera, que va a dar una conferencia aquí dentro de 3 semanas, y le planteé yo esta situación y me dijo, bueno, yo como sacerdote, yo sí puedo entrar a los archivos conventuales. Él es muy conocido en el medio, el tema que ha seguido él es la historia de las religiosas también en la Nueva España y le tienen mucha confianza. Y fue así como yo me empecé a enterar de muchas cosas que les voy a contar ahora, que nos dejan realmente tan interesados y sobre todo con la inquietud después de que ya pase la euforia del bicentenario, de seguir trabajando estos temas, porque seguramente estos temas van saliendo por sí solos. Bueno, entonces esa es la justificación que yo presento para esto. Les voy a pasar otra. Bueno, para poder entender nosotros el tema de las monjas, también tenemos que ver al exterior qué es lo que sucedía. Porque si no nos quedamos con una historia muy provinciana donde todo esto sucede en la Nueva España. Pues sí, pero ¿qué más? ¿Qué otras? ¿Cómo nos podemos comparar para darle el justo valor a las, en este caso, a las religiosas o al peso de la iglesia? Aquí tienen ustedes, para 1810, que es el tema que nos ocupa, aunque voy a empezar un poquito antes y voy a terminar un poco después, ahí vamos a ver en este cuadro los conventos de mujeres dedicados a la enseñanza. No todas las monjas se dedicaron a la enseñanza, esa es otra cosa. Muchas de ellas, sobre todo las que son más abiertas en su regla, como las concepcionistas, invitaban a monjas que llegaban con sobrinas o amigas y que era una forma de transmitir la enseñanza, aunque no necesariamente se quedaran en el convento. Estas mujeres que entraban muy pequeñas salían, después se casaban, etc. Otras apoyaban la educación fuera de su convento, como fue el caso, por ejemplo, de las concepcionistas, que fundaron 8 colegios, las clarisas urbanistas, las jerónimas, en fin, toda esa lista que tienen ustedes ahí, que apoyaron la fundación de colegios para mujeres, no necesariamente dentro de sus conventos, aun cuando dentro de sus conventos también tenían una enseñanza, pero como más privada. No era lo mismo un convento de las concepcionistas, como el convento de la Concepción, que fue el primero que se fundó en la Ciudad de México, donde vivían alrededor de 150 monjas, acompañadas con sirvientas, con esclavas, etcétera, que llegaban a tener más de 200 mujeres. Que alguna vez yo oí un comentario que Santa Teresa decía que mujeres juntas ni difuntas. También hombres juntos ni difuntos, pero bueno, ella se refería a la vida contemplativa, que no se podía seguir con 200 mujeres. ¿Por qué razón? Pues porque se hacen bandos, hay
si hay mujeres que entran y salen como las sirvientas, pues traen las noticias de fuera, etcétera, etcétera. No era lo mismo estos conventos que las carmelitas descalzas, que solamente podían llegar a tener 21 monjas y en celdas separadas. Los otros conventos, como sabemos, tenían celdas compartidas, o bien, como fue el caso de la Marquesa de Selva Nevada, de las que les voy a hablar más adelante, que se mandó construir su propia celda en el convento de Regina Coeli, que la pueden visitar ahora porque es un restaurante que depende del claustro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Está abierto de lunes a viernes, es extraordinario restaurante, y cuando ustedes entren pueden darse cuenta de lo que era un espacio de una monja que se mandó a hacer una celda particular. Es decir, que las monjas durante el siglo XVII y XVIII y bien entrado el XIX, las que eran ricas podían construir su propia habitación y se llevaban su sirvienta, su esclava, su servicio, tenían su gato, su perico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era una vida como más permisiva de lo que pensamos. No entraban hombres, como luego dicen, cuando hay excavaciones en algún templo de algún convento de monjas o algo, y que se encuentran restos de niños, dicen, claro, es que aquí llegaban y aquí tenían a sus niños. No, eso es falso. En el templo, y a veces inclusive en el cementerio, se enterraban niños de las familias cercanas, ¿sí? Porque era un lugar sagrado y porque los patronos de los conventos tenían un privilegio de poder enterrar ahí algunos de sus deudos. Hay una novela que se escribió en que dice que una monja embarazada, etcétera, etcétera. Yo en lo particular no pienso absolutamente que haya sido verdad, porque las mujeres enclaustradas vivían realmente en un sistema muy fuerte de vigilancia y un sistema de clausura que no era posible que salieran. Y no tenemos ningún dato, aunque un investigador por ahí dice que se encontró en el archivo de Indias el dato de una monja, pero ahora resulta que un agustino que pertenecía a esta monja, a la regla agustina, me dice es que leyó mal el documento porque dijo estoy en problemas embarazosos y el autor dijo estoy embarazada. Entonces dice, bueno, no es lo mismo, pero el autor ahora me dice, hasta que lo probemos lo voy a decir, porque él está convencido de que sí y yo estoy convencido de que no. Vamos a ver en qué termina eso, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que a veces el mundo conventual femenino se presta a muchas falsas interpretaciones, y una de ellas es decir, no, estas monjas salían y se embarazaban, etcétera, porque se han encontrado restos de niños. Eso no prueba absolutamente nada. Bueno, entonces, el mundo conventual, sobre todo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Valladolid, Guadalajara y Puebla, viven en una clausura total, sin lugar a dudas, pero tienen ventanas de comunicación con el mundo, que es lo que hace que las monjas tengan una razón de ser, porque si están ahí es para pedir por la sociedad en la que viven. No es un fugit mundi, sino que es un estar ahí en función de la sociedad. Entonces, claro, que estas religiosas cuyas familias las apoyaban y cuyas limosnas de los barrios donde vivían las apoyaban, pues tenían una comunicación con el mundo de fuera. Y hay tres tipos de comunicación. La primera, la más importante, era el obispo o el arzobispo de la Ciudad de México en su caso, donde contaba los problemas que él tenía. Los obispos, como hasta la fecha, o el arzobispo, se enteran absolutamente de todo. Son los primeros que se enteran, y más en aquella época en que los secretos más fuertes se le comentan a la cabeza de la iglesia, entre otras cosas para escuchar su punto de vista, o en su caso para perdonar algunos problemas suscitados por la misma sociedad. Entonces el obispo o el arzobispo de la Ciudad de México acude a los conventos, no solamente, como se nos ha dicho, a tomar chocolate y pastitas y demás, que sí iba a eso también, pero que eso facilitaba la comunicación, no con toda la comunidad, sino con la priora del convento, o en su caso con la máxima autoridad. Y la monja, obviamente la responsable del convento, que depende del obispo en última instancia, o del arzobispo,
va a comentarle a sus monjas en comunidad para que los rezos sean por el problema que se está llevando a cabo. Había todo tipo de problemas, todos los que ustedes se imaginen, como es normal en cualquier sociedad. Pero en aquella sociedad que las mediadoras son las religiosas, no exclusivamente, pero son las consentidas de Dios, pues obviamente ellas iban a tener una mayor posibilidad de solucionar los problemas a través de la oración. Bueno, otra ventana era el torno. Todo convento de monjas de clausura tiene un torno. El torno es una especie de cilindro que todavía se usa en los monasterios contemplativos de madera, en que se reciben los obsequios y los regalos de la sociedad. No es muy grande, más o menos es de este espesor, y que se reciben todos los regalos o las peticiones que le piden a las religiosas, que pidan por favor por esto o por lo otro. No se ve quién está del otro lado del torno, de un lugar y del otro, porque las monjas están en clausura, no se dejan ver. Todas esas pinturas que tenemos nosotros o que hay en casas particulares de las monjas coronadas, por lo regular son producto de la imaginación del pintor. ¿Ustedes creen que una mujer que está en clausura va a salir o va a entrar el pintor para que pose para ella, para el pintor? Imposible. El único caso es el caso de Santa Teresa, que la pintó Fray Juan de la Miseria, pero es un caso excepcional. Todos los demás son apuntes que se toman y la imaginación del pintor, o si la conoció antes de entrar al convento, pues hace una pintura a la hora de la profesión en que está coronada, etcétera, etcétera. Las únicas monjas que sí se pintaron directamente fueron las monjas, el cadáver. Si ustedes van al Museo del Virreinato, allá hay una colección enorme de monjas, y las monjas muertas casi siempre se les pinta de lado, porque el pintor está tomando los apuntes, porque no termina ahí la pintura, y ve cómo está el cadáver, que se expone para que la sociedad esté cercana de la monja que murió. Por cierto, que en un mundo barroco, y ya no tan barroco como el siglo finales del XVIII, cuando una monja o un fraile muere en honor de santidad, pues a la hora que se expone el cadáver, la sociedad, en el momento menos inesperado, le corta un pedazo de lo que puede, si es de un dedo bien, si es del velo bien, de lo que pueda, cabello no, porque se rapaban. Entonces las monjas por lo regular se rapaban, porque el cabello, además de ser un símbolo sensual de aquella, hoy no, ahora las mujeres ya se cortan el pelo como los hombres, ¿verdad? No todas, pero en fin, ¿verdad? Ya el cabello ya no es tan importante, pero en aquella época sí. Y la segunda era por cuestiones de salud, porque había mucho piojo. Y ustedes saben que la sociedad de aquella época pues no era del baño diario, ni muchísimo menos, y en los conventos pues obviamente proliferaban los piojos y pulgas, desde luego, y el piojo, el lugar que más le gusta es el cabello, hasta la fecha. Ahora en el metro hay anuncios de matapiojos y todo eso, porque brincan. Entonces, imagínense en aquella sociedad las mujeres, pero sobre todo también como una forma de rechazo a lo que es la vanidad, las mujeres se rapaban. Entonces, a la pregunta esa, que si también el cabello, ¿no? Bueno, así es de que, volviendo al torno, es el lugar de comunicación. Hasta la fecha, por lo menos el convento que yo conozca de las carmelitas que están aquí en Tlacopac, aun cuando ya no se entra directo al convento porque hay una puerta, pero sigue usándose el torno, donde la gente le sigue regalando a las monjas pues muchos objetos, o como les digo, cartas con peticiones. En aquella época, a principios del siglo XIX, ¿cuántas necesidades no habría, ya sobre todo en el momento del levantamiento de Hidalgo en adelante, pero desde las conspiraciones anteriores, para que estas monjas pudieran rezar o qué sé yo, apoyar de otras formas, tanto a un bando como al otro? Y la tercera forma de comunicación, la que es obviamente más lógica, es que las monjas recibían periódicamente a sus familiares en el locutorio. Estos locutorios que estaban cerrados con una cortina negra para no ser vistas las religiosas. Las religiosas no se volvían a ver más que muertas.
Y cuando asistían, por ejemplo, al culto, ustedes los pueden ver en las iglesias de los conventos femeninos hasta la fecha, van a ver que hay un coro alto y un coro bajo, con rejas. Estas rejas se corrían las cortinas para que las monjas asistieran al culto, pero no fueran vistas por la sociedad. Entonces, cuando iban los parientes, etcétera, tenían una conversación, no solas por lo regular, y en estas conversaciones, obviamente, salían los problemas de cada familia o de la sociedad misma. Entonces, esas son las formas de comunicación. Otra forma en que las monjas estaban al tanto de lo que sucedía, y es muy curioso, estamos hablando de principios del siglo XIX, el periódico, la Gaceta de México, que tenemos datos de cómo, y lo comentó aquí la doctora Cristina Gómez la semana pasada, cómo se distribuían muchísimo. La Gaceta de México, sabemos que todos los conventos de monjas estaban suscritos a la Gaceta, porque volvemos a lo mismo, es la manera en que ellas conocen lo que sucede, ya no solamente en la Ciudad de México, sino en el mundo, pero muy particularmente en España. Entonces, ellas están al tanto y se lee, porque las monjas son cultas, las monjas no están nada más rezando, son contadoras, son escritoras, las hay teólogas no reconocidas, pero finalmente entran a los temas de teología, de filosofía, etcétera. Entonces son mujeres que están al tanto de lo que sucede y el periódico les viene de maravilla porque es una forma en que están totalmente comunicadas, como hasta la fecha. De los contemplativos estoy hablando. Ya sería el colmo si no estuvieran al tanto las de vida activa, las que tienen colegios y demás, pero hasta la fecha, porque su razón de ser es ser mediadoras ante la sociedad y Dios. Bueno, aquí tienen ustedes, para decirles la función que tienen los conventos para apoyar la educación. Ahí tienen en Puebla, Oaxaca, Guadalajara, etcétera. Es decir, mujeres que están dedicadas o que están inquietas por lo que sucede, por lo menos con el resto de las mujeres en las principales ciudades. Para 1810, ahí quiero decirles que el clero regular y el secular. Clero regular, hombres 3.112, mujeres 2.098. No es una cifra despreciable. Y el clero secular 4.229, que da un total de 9.439. Poco o alto, bueno, algunos me dirán es poco en función de una sociedad tan amplia como es la sociedad de la Nueva España, que ascendía a más de 6 millones de habitantes. Y luego tenemos comparación con el clero novohispano, con el español y el francés. Ahí tienen habitantes de 1788 en España, de 10 millones, hay 200,000 eclesiásticos entre clero regular y clero secular, 20 por 1,000 habitantes. En Francia, con una población de 26,5 millones, hay 100,000 eclesiásticos. Y en la Nueva España, ahí tienen ustedes precisamente como habitantes por eclesiástico son 2. ¿Verdad? Bueno, esto es importante saberlo para ver qué sucede en otros países y ver la comparación para que nosotros le demos el justo valor a los eclesiásticos de la Nueva España. Bueno, investigando yo dije, bueno, ¿qué se habrá escrito en España sobre el tema? Y yo me encontré un libro muy, muy interesante, que ahí tienen ustedes la portada, Monjas en Guerra, 1808-1814, testimonios de mujeres desde el claustro. En España sí los archivos conventuales se conservan hasta la fecha, prácticamente intactos. ¿Se imaginan ustedes el tesoro que es esto? Donde obviamente se refleja la ausencia del rey y la entrada de las tropas de Napoleón. Solamente les voy a leer una descripción, pero hay muchísimas, y este autor que hace esa compilación, pues se encontró con un tesoro, porque obviamente encontró lo que buscaba en este tema muy particular. Yo digo, bueno, aquí es cuestión de empezar la búsqueda. El padre Herrera me ha ayudado muchísimo, sobre todo para unos tesoros que les voy yo a comentar. Bueno, aquí dice, por ejemplo, del
del convento, dice: la priora y comunidad de carmelitas descalzas de la Encarnación de esta villa de Alba de Tormes. Dice: hemos experimentado en el tiempo de la dominación francesa, decimos y declaramos con la mayor sinceridad y verdad, para honra y gloria de Dios y de nuestra Santa Madre, Santa Teresa, y comenzando por casos particulares, decimos y declaramos y certificamos que el día 4 de junio del año pasado de 1808, el mismo en que nuestro católico rey, señor don Fernando el VII, fue para cautividad por el tirano Napoleón, que le sacó con astucia y engaño de España, según constará por menor en la historia de España. Dice: a consecuencia de este prodigio, y luego en que entraron los franceses en este pueblo, que fue en febrero de 1809, advertimos que los enemigos miraban con respeto a esta comunidad, su convento y su templo. Nuestro ejército derrotado iba en desordenada fuga. Los enemigos victoriosos entraron en el pueblo como a las 7 de la noche, matando y degollando a cuantos soldados españoles encontraban, que fueron muchos. Comenzó luego un saqueo formidable en la mayor parte de las casas, que duró hasta la mañana. Fueron igualmente saqueados y ocupados de muchísima tropa los conventos de religiosas de Santa Isabel y San Benito. En fin, ahí vienen una cantidad de datos interesantísimos, no solamente para la vida conventual, sino para la vida cotidiana trastocada por la invasión de las tropas francesas en España. Bueno, este libro no es tan grande, se lee muy rápido porque son crónicas y además el autor destacó lo más importante. ¿Ustedes creen que estos acontecimientos de 1808 no fueron conocidos en los conventos de monjas de la Nueva España, cuando ellas tenían comunicación epistolar con los conventos de España? Pues claro que sí, porque sabemos que hay una amplia documentación. Por lo menos tengo el caso de Toledo, en que hay comunicación de los conventos de la Nueva España con los conventos de Toledo. ¿Ustedes creen que ante estas calamidades las monjas españolas no iban a pedir la ayuda, aunque sea de rezos, de las españolas, de las novohispanas? Pues claro que sí. ¿Y saben quién fue una de las primeras que conoció esto? La marquesa de Selva Nevada. La marquesa de Selva Nevada es una mujer de un interés extraordinario para el caso de la vida conventual novohispana, pero sobre todo también para el caso de la vida cotidiana. Conocida al final de su vida como Sor María Josefa de Santa Teresa, una mujer que fue una de las mujeres más ricas del virreinato. Quedó viuda muy joven, con hijos. Desgraciadamente solamente tuvo un hijo varón. Digo desgraciadamente para los cánones de aquella época, ¿verdad? Todas las familias querían tener hijas, pero sobre todo hijos, que continuaban la estirpe de una familia. Bueno, su único hijo varón murió. Murió muy joven, de viruela, si mal no recuerdo, y esto hizo que ella fuera cambiando su percepción de la vida. Desilusionada primero por la muerte del marido, después por la muerte del hijo, empezó a ver que su vocación no era el mundo, sino que era la vida religiosa. Y entonces empieza a arreglar todo y le pide permiso al arzobispo de México para poder ingresar a un convento. El arzobispo acepta su petición y empieza a ver a qué convento iba a ingresar. El primer convento que ingresó fue al convento de Regina Coeli, por eso se mandó a hacer la celda esa que todavía podemos ver, que por cierto el restaurante se llama El Céfiro, en el centro. Pero no le acababa de convencer la vida de las concepcionistas y entonces busca algo más radical y se muda al convento de Santa Teresa de la Ciudad de México, conocido mejor como el convento de Santa Teresa la Antigua. Pero estando ahí, ve que quiere ser fundadora de un convento. Y hacia el año de 1804 decide fundar el convento del dulce nombre del Niño Jesús en la ciudad de Querétaro. Y entonces destina su capital para fundar este convento en Querétaro, que hasta la fecha ustedes pueden ver la fundación en un templo muy neoclásico que parece la portada de un teatro, como el Teatro de Gollado, y ahí levantó su convento. Pero ella lo que deseaba era
utilizar su dinero en esta fundación conventual y después, ya que funda Querétaro, piensa fundar otro en la ciudad de Celaya para pedir particularmente por los desastres que habían ocurrido en Francia, y pensaba mandar dinero para llevar a cabo una fundación nueva en España y defenderse de los horrores de la Revolución. Bueno, esta religiosa, ya siendo religiosa y destinando el dinero, fue demandada por las hijas, porque las hijas decían que no era posible que estuviera gastando el dinero en fundaciones religiosas, y se conservan las demandas de las hijas. Todo esto está en los archivos conventuales y es muy interesante lo que le sucede a esta mujer. Por cierto, que entró con una de sus hijas y se puso de moda a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la introducción de la vacuna contra la viruela, y se trajo a la capital de la Nueva España, y era por inoculación. Ella, desde luego, como una mujer moderna, le pone la vacuna a la hija, y prácticamente todo el mundo se salvó, pero la hija murió. Entonces calculen ustedes lo que para ella fue, entonces más convencida de lo que era su vida religiosa. Bueno, sin extenderme más, porque hay un libro sobre la vida de la marquesa Selva Nevada que escribió la doctora Josefina Muriel, que lo pueden consultar. A mí lo que me interesaba de esta mujer, además de su cercanía con el convento de las Carmelitas, que yo publiqué un libro sobre la historia se llamó el libro Místicas y Descalzas, sobre las fundaciones carmelitas, y yo ahí conocí o empecé a conocer la vida de esta religiosa. Lo que más me interesó ahora, al estudiar estos temas, es que tuvo una relación muy cercana con Miguel Hidalgo y Costilla. Seguramente ustedes saben que Miguel Hidalgo y Costilla pues, era un hombre destacado socialmente, sobre todo intelectualmente, porque contaba con una de las bibliotecas más importantes de la Nueva España. Un hombre que sobre todo en su diócesis, con su obispo, que llevó relaciones extraordinarias. Nada de lo que dice la película esta que salió es cierto, de que se enemistó con él, al contrario, eran amigos. Muchísimo menos que fue expulsado de la ciudad de Valladolid, que porque ya era demasiado el problema que tenía por ser avanzado, etcétera. Más bien se le dio un premio al concedérsele una parroquia en Colima que tenía unas ganancias mucho más fuertes de lo que él ganaría como rector del colegio de Valladolid. Y aquí la señora Rabater me está diciendo que sí, porque en realidad la señora Rabater es la verdadera descendiente colateral de Miguel Hidalgo y Costilla, que ahorita se las voy a presentar, y que escribió un libro que después les voy a decir cuál, y ella me ha ayudado mucho a entender precisamente el personaje de Miguel Hidalgo y Costilla. Como ella dice, soy la única realmente, las otras se inventaron y demás, como se inventaron otras muchas familias. En el caso de Matamoros, que se acuerdan que nos los dijo la maestra que nos expuso el tema, que después de la independencia de 1821 muchos dijeron, sí, soy descendiente de tal y tal, con tal de ganar un apoyo económico por parte del gobierno. Pero en fin, bueno. Voy a invitar un día de eso a la señora Rabater para que nos hable precisamente de su descendencia, porque es muy interesante lo que ella nos tiene que contar. Bueno, el caso es que se relacionaron la marquesa de Selva Nevada y el padre Miguel Hidalgo y Costilla aquí en la Ciudad de México, porque el padre Hidalgo vino a presentar aquí exámenes para que tuviera la revalidación de sus estudios por la Real y Pontificia Universidad. De tal manera que hizo varios viajes y él entra en contacto con la marquesa de Selva Nevada. Siguen una amistad muy cercana, nada de imaginaciones de otro tipo. Toda monja contemplativa, por lo regular, tiene un amigo epistolar hasta la fecha, por el que pide constantemente. Eso es muy interesante, pero en aquella época muchísimo más. Y la manera de comunicación era a través de una carta. Estoy seguro que en el convento, las descendientes del convento del Dulce Nombre de Jesús, Carmelitas Descalzas de Clausura, en su archivo
deben de tener estas cartas. Pero no dice nada, porque imagínense ustedes ahorita con lo del Bicentenario, ellas tienen miedo que vayan y les expropien todo, ¿verdad? Entonces son cartas seguramente, no seguramente, sino estoy convencido que eran cartas en las que, cartas de cuestiones espirituales, pero que entre líneas, al menos Miguel Hidalgo y Costilla, antes de entrar desde luego al combate, debió de haberle manifestado sus inquietudes, ¿no? Después del combate seguramente ya no hubo ninguna comunicación, por muchas razones. Bueno, entonces, cuando Miguel Hidalgo y Costilla pasaba por Querétaro, el primer lugar a donde iba era el convento de las Carmelitas, que lo agasajaban enormemente. Un hombre educado, fino, con el que se podía platicar de teología, de filosofía, de los problemas cotidianos, etcétera, porque era un hombre muy culto y muy comprensivo, pues con quien mejor se comunicaba era con ella. Y sí sabemos que cuando fue su cumpleaños, me parece que fue en el año de 1808, las monjas carmelitas le confeccionaron un escapulario muy especial. Un escapulario que llevó hasta el último día antes de morir, y que cuando iba a morir le pidió a los carceleros que por favor ese objeto que él tanto quería lo regresaran al convento de las Carmelitas. Y así está escrito en el cuestionario que le practicaron a Miguel Hidalgo y Costilla. Era su tesoro. Él tuvo 3 tesoros antes de morir: su libro de rezos, su crucifijo y su escapulario. Y así dice que lo reintegren al convento de las Carmelitas. Esto nos da una pista de la comunicación y el cariño que tenía con ellas. Ellas, cuando iba el padre Hidalgo, que le pedían que le celebrara la misa, que les diera consejos, etc. Como hasta la fecha en un convento contemplativo, cuando va un padre, para las monjas es un premio. Bueno, esas cartas estoy seguro que existen. Ahorita simplemente son un pequeño apunte que yo tengo para poder después entrar a la documentación. Lo agasajaban entonces, y se dice que también este escapulario fue hecho por varias religiosas, es decir, lo obsequia el convento, pero todas intervienen en ellas. Hace poco, en el castillo de Chapultepec, se presentó aparentemente el escapulario, que no es el escapulario, porque el que presentaron es muy grande, casi recién hecho, está en el Archivo General de la Nación, pero no pudo haber sido. ¿Por qué razón? Porque si lo llevó consigo, debe de haber estado sudado, maltratado, etcétera. Entonces, no fue ese que se exhibe ahora y que debe de haber sido otro obsequio que le hicieron, pero que de ninguna manera fue el que llevó. Y al final les voy a presentar algunos escapularios que se conocen. ¿Sí se oye o no? Sí, algunos escapularios que se conocen de algunos otros sacerdotes. Por cierto, a veces me preguntan, ¿por qué los sacerdotes, a diferencia de América del Sur, entraron en la contienda del inicio de la Guerra de la Independencia? Bueno, mi explicación es porque el clero fue el que se sintió más amenazado por los franceses. Conocían lo que se había dado durante la Revolución Francesa, que arrasaron con sacerdotes, monjas, y entonces los sacerdotes de aquí de la Nueva España, por la cercanía geográfica, dijeron: van a llegar las tropas de Napoleón y van a arrasar con la iglesia. Y el clero tomó una defensa muy particular, entre otras explicaciones. Pero aquí la presencia de los sacerdotes fue muy importante en comparación con lo que sucedió con América del Sur. Bueno, en una revista de contenido que yo tengo una participación mensual, yo escribí algo sobre el escapulario de Miguel Hidalgo y Costilla, y el padre Herrera me consiguió la receta de cocina de lo que le gustaba al padre Miguel Hidalgo y Costilla, y la publiqué por si alguien la quiere ver. Bueno, otro ejemplo, nada más les voy a dar 3, otro ejemplo que seguramente ustedes han oído hablar, de la Madre Matiana.
seguramente eran muy famosos todavía hasta yo creo que hasta bien entrado el siglo XX, los famosos polvos de la Madre Matiana, que tenían poderes extraordinarios. Qué lástima que ya no se hacen, porque se venderían ahorita, en lugar de los polvos de la droga, se venderían estos muy bien, ¿verdad? De la Madre Matiana. A mí me llamó poderosamente la atención la figura de esta no religiosa, sino que era una sirvienta de un convento que el pueblo la conoció como la Madre Matiana. Esta religiosa fue muy conocida en los conventos de la Ciudad de México, porque tenía, según se cuenta, el don de la profecía. Y entonces ella empezó a tener unas visiones extraordinarias, desgarradoras, en que veía que pronto, al menos en la capital de la Nueva España, pero que iba a permear a toda la Nueva España, unas predicciones catastróficas que sobre todo espantaron a la quietud de las monjas. Esta religiosa, sirvienta, era una india, provenía del pueblo de Tepozotlán. Muchas mujeres de los pueblos de indios venían a buscar un mejor trabajo a la ciudad, como es normal. Se acomodaban con las familias, pero también se acomodaban en los conventos. De esto tenemos muchísima literatura, sobre todo de las crónicas que hay que leer entre líneas, pero bueno, el servicio era muy importante en los conventos de las monjas, excepto en los monasterios descalzos, como fue el caso de las carmelitas, que no admitían sirvientas porque ellas tenían que hacer absolutamente todo. Pero las otras no, las otras sí podían tener, y entonces contrataban, bueno, no contrataban, no sé cómo se diga, invitaban a estas sirvientas, y la Madre Matiana fue una de ellas. Y dice textual el libro que se publicó, dice: vio y declaró la gran tragedia de la insurrección y persecución de los españoles, su expatriación y demás. Vio Matiana que la revolución sería cuando el señor obispo se llamara Francisco Javier, y lo mismo el virrey, eso se dice, que fue el arzobispo Francisco Javier Lizana y Beaumont, de 1810 a 1811, y el virrey, se me escapó ahorita el nombre, el virrey, se me fue, ahorita me acuerdo. Bueno, entonces ella no sabía leer y escribir, pero había una monja que le ayudaba, y entonces los escritos circularon por la mayoría de los conventos. Algo también empezaban a escuchar las monjas de su entorno que les inquietaba, además de las meras profecías. Y la Madre Matiana empezó a ver cada vez más de cerca las futuras revueltas, y cuando esto empezó a darse, sobre todo con el acontecimiento de 1808 del golpe de Estado que se dio contra el virrey de Iturrigaray, pues empezaron a ver que estas profecías de la Madre Matiana empezaban a ser una realidad. Y estos vaticinios entonces traspasaron con mayor fuerza los muros conventuales. Ella después se cambia de convento, primero estuvo en San Juan de la Penitencia y después se cambió al convento de las Jerónimas. Aquí en el convento de las Jerónimas, junto con las indiscreciones de otras sirvientas y de otros comentarios que se hicieron, el convento de San Jerónimo fue un lugar donde prioritariamente se conoció de las tragedias que ya se empezaban a dar. No es casual que uno de los lugares donde llegó la recién nombrada Virgen de los Remedios como generala de los realistas había llegado al convento de las Jerónimas, donde le dieron un recibimiento extraordinario, como fue en otros conventos, pero muy particularmente en el convento de las Jerónimas. Bueno, también se escribió un libro en Estados Unidos de la rebelión de las monjas, que particularmente hace énfasis en la vida de San Miguel el Grande, cuna de la independencia. Es un libro muy interesante en donde analiza la vida religiosa de 1752 a 1863. Esta es la marquesa de Selva Nevada.
Ujú. Cuando yo se los presento a los alumnos, dicen, ay, dice, pero es que estaba muy fea. Le dije, miren, dentro de 100 años, cuando vean sus fotografías, van a decir exactamente lo mismo de ustedes, porque el concepto va cambiando. Y como me dice una investigadora, dice, Manuel, dice, pero si cuando vemos nuestras fotografías de hace 20 años decimos, pero qué espanto éramos, ¿verdad? Qué espanto somos ahora comparado con lo que éramos antes. Bueno, la marquesa de Selva Nevada en su vida secular, desde luego, ¿no? Esta pintura se encuentra actualmente en el Museo de Sumaya, en Plaza Loreto, ahí lo tienen, con su chiqueador, que ya saben que el chiqueador era para el dolor de cabeza, ¿verdad? Una mujer muy distinguida por su arreglo personal, en fin, ¿verdad? Ah, bueno, aquí tienen la receta de cocina del convento de las Teresitas de la ciudad de Querétaro, por si alguien lo quiere ver, receta que se le atribuye a la marquesa de Selva Nevada, fundadora del convento. Es un dulce, 3/4 de taza de, claro que está compuesta, una taza de azúcar, 2 cucharadas soperas de miel de maíz, una yema y agua, ¿verdad? Bueno, sí, para los que les gusta la cocina, y está tomado del propio convento. Cuando yo les decía de las gacetas, este documento, este libro, esta publicación es muy interesante porque lo va a escribir el director del periódico, que era don Juan López Cancelada, apodado también el Chismoso, así le llamaban. Y esta es un libro que se publica en España en 1811, que lleva por título La verdad sabida y buena fe guardada, origen de la espantosa revolución de la Nueva España comenzada el 15 de septiembre de 1800, defensa de su fidelidad, etc. Obviamente, estos escritos de la Gaceta están a favor de los realistas, como es normal, ¿no? Bueno, entonces, cuando se dan dos fuentes, una la de los realistas y otra los de los iniciadores de las gestas de independencia, pues estas divisiones entraron a los conventos. Y hubo divisiones dentro del propio convento. Claro, las monjas eran muy fieles a la corona, sin lugar a dudas, pero también el fenómeno criollo se había dado adentro del convento y muchas mujeres optaron también por como dijéramos, por la bandera de los insurgentes. No tenemos muchos datos como para ver este enfrentamiento, pero de que lo hubo, seguramente lo hubo. Y cuando viene la independencia en 1821, unánimemente los conventos se ocupan de agasajar a Agustín de Iturbide, y ahí sí tenemos fuentes de cómo de algunos conventos mandaron, por cierto, los famosos chiles en nogada, que no son poblanos, no son poblanos, se elaboraron mucho tiempo antes de la coronación de Agustín de Iturbide. Era un platillo que se servía, que después la historia la acomodó, esa es otra cosa, pero de que eran platillos que se realizaban en los conventos, pues es lógico, porque tenían el tiempo, el trabajo de las indias, de las propias religiosas para hacer estas delicias, ¿no? Bueno, entonces, hay muchos textos que les puedo leer, no me voy a adelantar, pero aquí escogí uno donde dice el periódico, el texto dice: parecía el principio de una moción popular. A la noche, aquella plebe comenzó a apedrear la casa del conductor de caudales públicos, su escola. Nadie se atrevía a pasar por ahí, los cajeros tuvieron que hacer fuego, de que resultó una muerte. Al otro día amanecieron multitud de pasquines contra los europeos. El pueblo desasosegado parecía otro en todas las acciones. Por ahí va la interpretación de este autor de los horrores de la independencia. Entonces, esto lo escribe porque obviamente se divide en dos la sociedad. Sin lugar a dudas, hay una división total. Eso me recuerda un poco cómo se dividió particularmente en la Ciudad de México, pero en general el país, para las elecciones del 2006, o se era de un bando o se era de otro. Uno estaba en una comida y decían, no, pues es que tú estás mal porque tú eres de este bando, y el que va a ganar es este seguro, ¿verdad? Se dividió totalmente la sociedad. Yo digo, en aquella época, siendo más grave todavía, esto se dividió. Estas divisiones, ¿ustedes creen que no entraron a los conventos? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Bueno, y la última de las que les voy a hablar es precisamente de la hija de
porque es muy interesante este caso, de José María Michelena. Este hombre que intervino en una de las primeras conspiraciones con el fraile llamado Vicente de Santa María, una conjura que fue descubierta allá en San Miguel de Allende, y que se sofocó rápidamente este pequeño levantamiento, y a los cabecillas inmediatamente los mandaron al destierro o a prisión, confiscando absolutamente todos sus bienes por haber caído en la infidencia. Aquí Mariano Michelena frecuentaba mucho a sus hermanas de religión, no sus hijas, sino sus hermanas de religión, que estaban en el convento en Valladolid. Y particularmente la madre María Manuela de Michelena y la madre Sor Juana María de la Purísima Concepción de Michelena, que tenían comunicación epistolar con su hermano. Fue descubierta la conspiración e inmediatamente encontraron que ahí habían tenido un papel muy particular las hermanas Michelena. Bueno, las autoridades estuvieron a punto de entrar al convento y de sacar a la madre María Josefa, María de la Purísima Concepción, para hacerle un juicio y matarla. Entonces, imagínense lo que era para el convento que una de sus hermanas pudiera haber caído en un problema de este tipo, y segundo, las consecuencias que esto iba a tener. Les voy a leer un pequeño textito donde dice: en una ocasión, en el convento Santa Catalina de Siena, en una ocasión, una de esas misivas comprometedoras fue descubierta por las autoridades virreinales, que la acusaron de infidencia. Fue sentenciada a permanecer recluida en el convento con la amenaza de que sería pasada por las armas. La Madre Superior y sus hermanas de hábito se pusieron en oración. Sor Juana María rogó al Señor se la llevara antes que eso sucediera y evitar así la profanación de su convento. Fue tal la fuerza de su oración que nuestro Señor se dignó oírla. Le dio calentura fuerte y al amanecer, al tercer día, expiró. O sea, tuvo la bendición de que muriera. Pero claro que los que la acusaban querían ver el cadáver y estar seguros de ello, cosa que se cumplió, ¿verdad? Bueno, tengo más ejemplos, pero no me voy a... Aquí está la religiosa, esta religiosa, que pues obviamente tenía la comunicación epistolar, ni modo que no le escribiera al hermano, ni modo que no estuviera en contacto con los problemas de la sociedad. Bueno, pues esta pobre mujer fue la que le tocó en desgracia o en gracia, depende de qué lado se vea, que tenía esas palabras de paz para su hermano en momentos de conflicto, ¿verdad? Bueno, creo que ya son todas. Bueno, miren, esto pues es una introducción a lo que son las monjas, que finalmente nos lleva a la participación de la mujer en estas revueltas. De mañana en 8 se va a presentar, y están invitados también, se va a presentar unos libros que salieron del Colegio de Jalisco sobre independencia. También hay sobre revolución. Se van a presentar 4. En particular, porque pues es mi tema, yo les recomiendo la independencia. Se van a presentar aquí los 4, se van a poner a la venta, que es muy difícil poder comprar los libros si no es en ese momento, y van a estar con descuento. Bueno, pero ahí vienen 3 artículos en ese libro sobre la participación de la mujer en el caso de la Intendencia de Guadalajara. Y hay unos datos tan interesantes, no es de monjas, pero es de la participación de la mujer, que finalmente la mujer tiene un papel muy activo, desgraciadamente a veces como parientes de los insurrectos, y las acusan por ser parientes, ¿verdad? Pero tienen datos tan interesantes. Hay uno que me llamó poderosamente la atención, de una mujer que es muy rica y que se le muere el marido, y entonces tiene muchos esclavos, pero particularmente con uno, y que entonces el esclavo ya trabaja por ella y le cumple, según el documento, todas sus fantasías. Cada quien imagínese lo que quiera, ¿verdad? Y como me decía un alumno, bueno, dice, pues para eso son esclavos, ¿no? Bueno, en fin, trae cosas muy, muy, muy curiosas, ¿no? Pero esto nos lleva
entonces, como les digo, la participación de la mujer en momentos de la vida política de México, pero muy particularmente en el momento desde 1808 hacia 1821. Y cuando hablamos de la mujer, pues necesariamente nos tenemos que remitir a la vida conventual, porque es parte de la vida de las mujeres en la historia que hasta hace pocos años ha llamado la atención y que antes quedaba sin ningún interés absolutamente. Bueno, pues son estos avances de investigación. Yo espero que les haya interesado el tema y que si ustedes saben o tienen algún documento, pues no los hagan saber, porque siempre a veces también en las familias se conservan, porque las monjas también escribían con sus familiares y estos familiares en muchas ocasiones guardan en sus archivos como reliquia estos documentos. Pues muchas gracias. Ya no sé si me extendí mucho.